Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de audiolibros o de audiocuentos. Hoy vamos a leerles la biografía de Anton Chejov, justamente del libro. Con eso empezamos este libro. En el prólogo tiene una especie de biografía, en el prólogo, y nos va platicando poco a poco quién es Anton Chejov para que lo vayamos conociendo. Posteriormente seguiremos con los cuentos, los cuales son un poquito extensos, pero justamente vamos a darle el inicio como se lo merece. Comenzamos. Autores clásicos, colección presenta Anton Chejov. Prólogo. El artista observa, elige, conjetura. Usted tiene razón en exigir una actitud consciente del artista hacia su obra, pero mezcla dos ideas: la solución del problema y su correcta presentación. Solo lo último es obligatorio para el artista. El poeta del tedio, el bate del aburrimiento y la desesperación. Estos y otros títulos le han sido otorgados a Anton Chejov, uno de los narradores más grandes de la historia. El cuento y el teatro fueron sus principales armas literarias. Con su amplia producción, de fácil lectura y de difícil puesta en escena, revolucionó las tendencias literarias de la Rusia de su época. Por una parte, sus obras cortas y sus novelas realizan la transición entre el imperante naturalismo de la escuela nacionalista rusa y el simbolismo de los autores posteriores. Por otra, en el teatro, su concepto de la acción indirecta indujo al desarrollo de nuevas técnicas de interpretación dramática que han supuesto la modificación radical de la escena tanto por los actores como por los dramaturgos e incluso por el público. Capítulo Chejov versus Chejov. La crítica literaria y los estudios filológicos han convertido a Chejov, desde los tiempos en que vivía, en uno de los personajes más polémicos en cuanto a su obra y el significado de la misma. La sensación de falta de movimiento e incapacidad de acción de los personajes, característica de sus textos, han sido un elemento fundamental para que una gran parte de la crítica lo haya titulado con títulos como los enunciados al principio. Así, el adjetivo chejoviano se utiliza en ambientes teatrales y literarios para indicar vacíos en la acción, ausencia de movimiento, tedio. La percepción de estas características es tan grande que tendemos a relacionar toda la dramaturgia y la narrativa rusa con el estilo chejoviano, un estilo lento, pausado. Estas peculiaridades en su obra son resultado de las intenciones descriptivas que el naturalismo inicial le imponía a la sociedad que le rodeaba. Chejov intentó retratar el alma rusa durante los tiempos difíciles anteriores a la Revolución de 1905. En esta época, la sociedad zarista estaba inmovilizada, atrapada en un pasado de servidumbre y de intransigencia al que era difícil renunciar. De hecho, en sus escritos, el mismo Chejov no tenía la impresión de estar denunciando una situación social en específico o estar describiendo situaciones que, para cualquier otro, podrían parecer destinadas a la locura. Cuando escribo no tengo la impresión de que mis historias sean tristes. En cualquier caso, cuando trabajo estoy siempre de buen humor. Cuanto más alegre es mi vida, más sombríos son los relatos que escribo. Por esta razón, los personajes de Chejov son humanos solitarios, tediosos, con una incapacidad de comunicación que los lleva al mutismo. Personas incapaces de realizar los cambios profundos que necesita la anquilosada sociedad en la que viven. Además, el problema con los personajes de Chejov radica en que son conscientes de lo equivocada que está la sociedad que forman, cuyas estructuras estamentales son, en la práctica, insostenibles. Incluso, en algunos de sus cuentos parece, de alguna manera, contentarse con el status quo y tomar una postura inmovilista. Las injusticias más atroces subsisten al lado de las más nobles corrientes de ideas y del desarrollo de la ciencia y del arte. El arte de explotar al prójimo se desenvuelve al unísono de las demás artes. Es verdad que, jurídicamente, la servidumbre ha sido abolida, pero la hemos resucitado, revistiéndola de otras formas más refinadas, y nos hemos hecho bastante inteligentes para justificarla con toda suerte de sofismas. Pese a todas las nobles ideas de que hacemos gala, si la gente pudiera encargar a sus servidores de sus funciones fisiológicas más desagradables,
lo haría sin titubear, y para justificarlo arguiría que los sabios, los artistas, los pensadores no pueden malgastar su precioso tiempo en esa clase de funciones sin poner en grave peligro el progreso humano. O sea que era como un... ¿Cómo se dice? O sea, me recuerda mucho al libro de Rebelión en la Granja, nada más que él está dentro de Rusia. Capítulo Historia de mi vida, fragmento. Todos los textos de Chejov, por mucho humor, sátira o inocencia que puedan parecer plantear, son tomas de temperatura del fracaso espiritual del pueblo ruso, desde los miembros más capacitados hasta los siervos más humildes, embarcado en una sociedad feudal en plena desintegración y sin ninguna otra salida más que el conflicto violento. Esta ruptura social comenzó con la Revolución de 1905 y culminó con la de 1917, pero Chejov ya no estaba vivo para contarlo. Frente a la visión idealizada que tiene Occidente de él, su país lo consideró un acérrimo crítico de la sociedad que retrataba. Aún así, sabemos que evitó implicarse en movimientos políticos o en grupos ideológicos, y la actitud hacia sus obras no es la de un propagandista social, sino la de un artesano de la palabra. En este sentido, y respondiendo a algunas críticas recibidas por su falta de interés en la sociedad literaria y en los movimientos ideológicos que estaban surgiendo, escribe en 1888: El artista observa, elige, conjetura, combina. Usted tiene razón en exigir una actitud consciente del artista hacia su obra, pero mezcla dos ideas diferentes: la solución del problema y su adecuada presentación. Solo lo último es obligatorio para el artista. Sus obras están llenas de consejos para los escritores y entre todos ellos destaca su negativa a incluir un mensaje alguno de carácter político, social o económico. Pretende en sus historias una objetividad absoluta, por lo que tiene que sujetarse al retrato psicológico de los personajes y del ambiente que lo rodea, reduciendo los argumentos a un simple devenir temporal. Además, Chejov pretende lograr la máxima concisión unida a una espontaneidad inusual en el uso del lenguaje. Esta característica de su estilo es la que lo acerca a la escuela francesa de los naturalistas, capitaneada por Emilio Zola. Finalmente, anima a los escritores noveles a escribir con audacia y con espontaneidad, a huir de esquemas preestablecidos, a rechazar cualquier convencionalismo. Capítulo Un hombre bueno. Cuando se analiza la vida y la obra de Chejov a profundidad, se advierte el alma del autor, un hombre luchador enjaulado en un cuerpo enfermo, lleno de piedad religiosa y aspirante a una santidad que considera derecho fundamental de cualquier ser humano. Chejov, incluso en los periodos en que disfrutó de mayor fama y reconocimiento, se tuvo en muy baja estima. Estaba dotado de una humildad casi enfermiza y reconocía su falta de interés por su propia persona. Esta virtud se ve reflejada especialmente en la correspondencia que mantuvo con diversos escritores de su época, en concreto en 1886. Escribe a su amigo Grigorovich: Si tengo algún talento que debiera apreciar, tengo que confesarle, movido por la pureza de sus intenciones, querido amigo, que ese talento no lo he valorado demasiado. Presentía que lo tenía, pero lo consideraba insignificante. Mis allegados miraban mis escritos con cierta indulgencia y no se privaban de aconsejarme amistosamente que me dedicara mejor a un trabajo verdadero, en lugar de ser un escritorzuelo del montón. No me acuerdo de ningún cuento al que haya dedicado más de 24 horas. En este poco aprecio por su arte mostrado en sus inicios, lo seguiría arrastrando hasta la muerte. Aun siendo consciente de la renovación que su narrativa y su obra escénica supusieron para la cultura rusa, siempre eludió su responsabilidad directa. Era un hombre bueno, amigo de sus amigos, capaz de encontrar virtudes en sus semejantes, pero ciego para las propias. El más grande autor de la época, León Tolstói, lo define así: Ese hombre tan querido es un ser precioso, muy reservado, muy callado, lleno de compasión, comprensión y bondad. Es una personificación del bien, una rara unión del talento y bondad.
es un ser maravilloso. Capítulo Primeros años de vida de Chejov. El 17 de enero de 1860, según el calendario juliano, en el mayor puerto del mar de Azov, en Taganrog, nació Anton Pavlovich Chejov. Sus padres eran unos comerciantes de la ciudad. Es por línea paterna, la segunda generación de la familia, que disfrutó de la libertad comparada a principios del siglo por su abuelo. La familia Chejov constaba de 6 hermanos. Anton fue el tercero, y la dureza de los tiempos llevó a su padre a inculcarles una estricta disciplina y una intensa devoción religiosa. En esta ciudad portuaria, el pequeño Anton disfrutó con sus hermanos de una cierta estabilidad que les permitió recibir una buena educación. Pero en 1875, el negocio de los Chejov comenzó a tener grandes dificultades. Pablo, el padre, declaró la suspensión de pagos por una quiebra definitiva y se vio envuelto en un grave asunto pecuniario con las autoridades. A principios de 1876, decidió escapar a Moscú con su esposa y sus hijos menores, mientras que Antón y sus 2 hermanos mayores permanecieron en Taganrog para continuar sus estudios. Capítulo La primera vocación, la medicina. En 1879, Chejov se reunió con su familia en Moscú. Había concluido sus estudios medios con muy altas calificaciones y realizó el examen de ingreso para entrar en la Facultad de Medicina de la Universidad Imperial de Moscú. Su vocación primera, antes que la de escritor, fue atender a los más necesitados, además de asegurarse unos ingresos suficientes para ayudar a mantener a su familia. Estos sentimientos de agradecimiento hacia sus padres llevaron al joven Antón a entrar en contacto con diversos periódicos moscovitas en los que publicó relatos, comentarios y escenas humorísticas. El pago por estas publicaciones lo entregaba intacto a su padre para que lo administrara. Los estudios de medicina de esa época se desarrollaban en ambientes proclives al contagio de enfermedades. Durante el segundo curso, entre las prácticas de desarrollo, estaba la atención de la planta de infecciosos de la clínica universitaria, donde contrajo tuberculosis, dolencia que le llevaría a la muerte. La enfermedad fue una constante el resto de su vida, ya que le impidió el ejercicio de la medicina, aunque realizó los estudios completos. Solo su talento como escritor le aseguró una cierta independencia económica, aunque, angustiado por la incapacidad para ejercer la medicina, comentó: «Uno no termina con la nariz rota por escribir mal. Al contrario, escribimos porque nos hemos roto la nariz y no tenemos ningún lugar donde acudir». Chejov pasó 24 años enfermo y para tratar su dolencia tuvo que trasladarse en numerosas ocasiones a Francia, Suiza, Alemania y en los últimos tiempos a Yalta, en Crimea, ya que el tratamiento le impedía huir de los extremosos inviernos rusos y buscar climas más templados en donde pudiera tomar el sol. Esta situación influyó mucho en la percepción de su vida, ya que él mismo se veía como un condenado a muerte. Asumió la historia como lineal y el destino propio y de la humanidad como un incornio para el desarrollo personal. ¿Qué falta nos hace saber a dónde se dirige la humanidad? Saberlo sería aburrido y la vida perdería todo interés. Subo por la escala que se llama progreso, civilización, cultura. Subo sin saber a dónde iré a parar, pero no me enoja. El camino en sí es tan hermoso que solo el avanzar por él vale la pena vivir. ¿Y usted, que busca el sentido de la vida? ¿Para qué vive? ¿Para luchar contra la opresión de unos por otros? ¿Para que un gran pintor y el que le fabrica los colores puedan tener el mismo dinero? Ese es el lado prosaico, filisteo de la vida. Es su segundo término, la cocina, la fachada trasera. Y le aseguro a usted que no tiene nada de interesante. No vale la pena vivir para eso. Hasta sería repugnante vivir para eso. Si hay bestias que se devoran unas a otras, ¿qué se le va a hacer? Allá se las arreglan. No deben preocuparnos. Nunca será posible salvarlas de su estupidez y están destinadas a la podredumbre. Lo que nos debe preocupar es el grande y radiante porvenir de la humanidad. Historia de mi vida, fragmento. Capítulo Los cuentos de Chejov. Los primeros cuentos y caricaturas sociales que publicó durante su vida creativa
los firmó con el seudónimo Antosha Shehonté. Como él mismo confiesa en su correspondencia, su intención no era profesionalizarse como escritor. Esta es la explicación a la que la mayoría de los textos que escribió en estos años se hayan perdido, pues algunos ni siquiera llevaban su firma. El principal beneficiario de estos primeros relatos de Chejov fue el diario Oskolki de San Petersburgo, editado por su amigo Nicolás Leikin. Escribía, pero trataba de no gastar en esos pequeños cuentos aquellas figuras e imágenes que apreciaba demasiado, y las guardaba celosamente escondiéndolas. Dios sabe para qué. Sin embargo, así comencé a prepararme para escribir algo que valiera la pena, aunque aún no tenía plena confianza en mí mismo, en mi talento. El contagio de la tuberculosis le hizo cambiar el criterio y a partir de 1884, año en el que se licenció en medicina, pasó a firmar con su propio nombre. El éxito de sus textos lo animó a considerarse un escritor profesional, aunque con muchos matices y dudas. Capítulo Plenitud Creativa. Ya en esta situación, Chejov comenzó a colaborar con una pequeña revista de San Petersburgo, la Petersburgskaya Gazeta. Para ella, escribió artículos mucho más trabajados que los publicados hasta entonces, y esta evolución en su estilo hizo que el principal periódico de la ciudad imperial, el Novoye Vremya, lo invitara a ser colaborador habitual. Al año siguiente, Chejov ya era un escritor conocido, respetado en los círculos literarios y admirado por muchos lectores. Durante la primavera de 1886, Chejov publicó su primera colección de escritos humorísticos que tituló Relatos de Montlake. A este volumen de cuentos le siguió la antología de relatos cortos Al anochecer, obra por la que fue galardonado con el premio Pushkin. El resto de la vida literaria de Chejov estuvo cuajado de nuevas narraciones que se fueron publicando en forma de libro cada cierto tiempo. De hecho, algunas de las mejores obras cortas de nuestro autor fueron publicadas póstumamente en 1910 en un volumen titulado Los veraneantes y otros cuentos. Capítulo Chejov y la renovación de la narrativa. Es indiscutible la influencia de Chejov en el desarrollo de la narrativa corta contemporánea, pues fue él quien introdujo el efecto teatral en el cuento convencional, donde el argumento, la mayor parte de las veces naturalista, pasa a tener menos importancia que el simbolismo de las situaciones o estado de ánimo de sus protagonistas. De hecho, fueron el sentimiento y la elucubración mental los elementos que utilizaba para definir a los personajes que, como en sus obras dramáticas, se distinguían por una profunda soledad y una necesidad de comunicación imposible de saciar. John exhala un suspiro, experimenta una necesidad imperiosa, irresistible de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo. No ha tenido aún ocasión para hablar de ello con una persona de corazón. Quisiera hablarlo largamente, contarlo con todo detalle. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido, las palabras que ha pronunciado al morir. Su difunto hijo ha dejado en la aldea a una niña de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar, que no daría por encontrar a alguien que se prestase a escucharle, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndole. Los relatos de Chejov rompen los esquemas de planteamiento, nudo, desenlace y de clímax-resolución. Tienden a convertirse en una sucesión de impresiones, estados de ánimo y planteamientos ideológicos. Para ello se vale de los temas de la vida cotidiana de su época. Inserta en una sociedad inmovilista que no permitía esperanza para el desarrollo del individuo. Son hechos los que relata que atañen a la intimidad de las personas envueltas en la soledad e incapaces de comunicarse. Esta quietud de la acción que se hace aún más relevante en alguno de sus cuentos, en los que Chejov llega a narrar el instante. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos. Gira alrededor de los faroles encendidos. Se extiende en fina, blanda capa sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Yona está todo blanco como un aparecido. Sentado en el pescante de su trineo,
encorvado el cuerpo cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni una luz de nieve que le cayese encima le sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por las tiesuras de palos de sus patas, parece, aún mirado de cerca, un caballo de dulce de los que se les compran a los chiquillos por un copec. Halláse sumido en sus reflexiones, un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad como Jonah y su caballo. Están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Jonah y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Jonah no ha ganado nada. Las sombras se van adensando, la luz de los faroles se intensifica, se vuelve más brillante, el ruido aumenta. Para presentar los temas, ya que la línea argumental está desdibujada, desarrolla una nueva técnica narrativa que luego aplicaría en el teatro con el nombre de acción indirecta. Esto supone que el lector se enfrenta a relatos que lo embrujan por los hechos mismos que narran en cada momento, no por la esperanza en el replanteamiento de los temas iniciales y en la resolución final de un conflicto. El corpus de cuentos de Chejov está formado por más de 200 títulos publicados en diarios, revistas y agrupados en antologías. Entre los más famosos destacan Campesinos, 1887, El pabellón número 6, 1892, La estepa, Intrigas, En el exilio y La dama del perrito, que tiene la curiosidad de ser una respuesta al drama de Tolstói en Ana Karenina. En palabras de Chejov, yo no deseo mostrar una conversión social, sino retratar unos seres humanos que aman, lloran, piensan y ríen. No podía censurarlos por un acto de amor. Ante las aparentemente lineales obras de Chejov, compuestas en tonos grises, un exquisito uso del idioma y cargadas de una profunda tristeza encerrada en una ironía, aparecen las primeras obras de Gorki, llenas de mendigos, de bandidos y de aventureros, de salvajes individualistas que son aceptadas por los lectores como un canto a la vida y a la libertad. La antinomia Chejov-Gorki, el primero como notario de una sociedad rusa en descomposición y el segundo como apologista del hombre nuevo que haría la revolución, marcará hasta nuestros días la gran parte de la literatura rusa. Capítulo: Mala salud. La tuberculosis no detiene su desarrollo y en 1887 Chejov tiene su primera crisis grave, por lo que se traslada desde su pequeña propiedad, una casita a las afueras de Moscú, a Crimea, Ucrania, de clima más cálido. El ambiente literario moscovita, especialmente el teatral, se encuentra inquieto. Surgen entre los intelectuales inquietudes revolucionarias de las que Chejov quiere retirarse. No es la escritura en sí misma lo que me da náusea, sino el entorno literario, del que no me es posible escapar y que te acompaña a todas partes como la atmósfera a la tierra. No creo en nuestra inteligencia, que es hipócrita, falsa, histérica, maleducada, ociosa. No la creo ni siquiera cuando sufre y se lamenta, ya que sus perseguidores proceden de sus propias entrañas. Creo en los individuos, en unas pocas personas esparcidas por todos los rincones, sean intelectuales o campesinos. En ellos está la fuerza, aunque sean pocos. Esta aversión por los ambientes literarios, a pesar de su mala salud, le llevan a tomar la decisión de abandonar Moscú, aunque sea solo por un corto periodo. Así, en 1890, realiza un viaje a la colonia penitenciaria de la isla de Sajalín, frente a las costas de Siberia. Sobre esta visita escribiría un relato titulado Viaje a Sajalín, o la isla de Sajalín como también se ha traducido en España. 1891-1893. Una de sus pocas narraciones de no ficción. Capítulo: Los grandes renovadores del teatro. Chejov y Stanislavski.
Años antes de su primera estancia en el Mar Negro, Antón había realizado sus primeras incursiones en el teatro con el estreno de su obra Platonov en 1881, que tuvo escasa aceptación, y Sobre el daño que hace el tabaco, 1886, reescrita en 1902. Antes de su viaje a Crimea, también había estrenado en Moscú su primera gran obra de teatro, Ivanov, 1886, que pasa inadvertida para el público y crítica. A su regreso de Yalta, realiza una nueva intentona con su obra La Gaviota, estrenada con un tremendo fracaso en 1887 y que se convertiría 10 años después en un gran éxito cuando es interpretada por la Compañía del Teatro de Arte de Moscú. Hacia 1895, en uno de esos viajes, conoce y entabla amistad con el famoso actor, productor y director general Konstantin Stanislavski. Él sería quien en 1898, con la Compañía del Teatro de Arte de Moscú que había fundado, representó de nuevo La Gaviota, con la que cosecharía un éxito sin precedentes. Para su preparación, Stanislavski se había visto en la necesidad de aplicar nuevas técnicas interpretativas que permitieran la correcta representación de los textos chejovianos. Así, crea un nuevo medio artístico que está basado en las dotes naturales del actor y en la expresión de los sentimientos y de las elucubraciones de los personajes, partiendo de la interiorización del mundo imaginario creado por el autor para cada uno de ellos. Capítulo: El método interpretativo de Stanislavski. El sistema de actuación ideado por Stanislavski se fundamenta en las acciones físicas como punto de partida para alcanzar a revelar orgánicamente las emociones. Este procedimiento supone un importante descubrimiento para el trabajo del actor en cualesquiera de las vertientes de la representación dramática que desempeñe. Tras un riguroso estudio de los procedimientos de interpretación de las grandes figuras del teatro europeo, el actor y director ruso formula e implanta teórica y prácticamente el nuevo sistema con la fundación del Teatro de Arte de Moscú en 1898 junto a su colega Nemirovich Dachenko. El nuevo método induce al actor a reflexionar e interiorizar continuamente cada uno de sus actos en la preparación del papel, colocando a la psique como el centro controlador de su trabajo interpretativo, en oposición al estilo mecanicista imperante en esos tiempos. Stanislavski, sin lugar a dudas, rearmó el teatro y en especial al actor para enfrentar los nuevos retos que el arte del cine, recién inventado, y la dramaturgia del cuerpo planteaban. Este sistema interpretativo y de análisis textual, conocido universalmente como método Stanislavski, supone una renovación de todos los sistemas de enseñanza de dramaturgia, no solo en Rusia, sino en Europa Occidental y en Norteamérica. Heredero de estas doctrinas es, por ejemplo, el famoso Actor Studio, cantera de una parte importante de los grandes actores de cine y de teatro norteamericanos. Capítulo: Chejov y la estructura dramática. La colaboración con Stanislavski y la profunda comprensión que éste tenía de la obra de Chejov dieron mucho fruto. Desde su encuentro hasta la muerte de Chejov, Stanislavski dirigía, además de La Gaviota, las obras que el autor escribiera, 3 piezas en un solo acto: El oso, comedia, 1888, Una propuesta de matrimonio, 1888-1889, y El demonio de madera, 1888, junto a sus 3 grandes obras maestras, El tío Vania, 1897, Las 3 hermanas, 1901, y El jardín de los cerezos, 1904. No solo en el teatro ruso, sino en la dramaturgia universal, Chejov es considerado uno de los mayores renovadores, partiendo de presupuestos naturalistas. Su obra escénica supone un acercamiento profundo a los sentimientos de impotencia, de soledad y de fracaso de unos personajes que viven en una sociedad periclitada, sin futuro claro en el horizonte. Como había hecho en sus textos narrativos, Chejov tuvo que arar en campo inculto,
e inventar una nueva técnica dramática a la que llamaría acción indirecta para rebajar la fuerza del argumento. Consistía básicamente en analizar detalladamente la caracterización de los personajes y las interacciones que se establecían entre ellos, y el argumento, o acción directa, pasa a un segundo plano hasta ser prácticamente irreconocible. En cualquiera de las obras de Chejov, la mayor parte de los hitos dramáticos del argumento ocurren fuera de la escena y solamente se pueden reconstruir a partir de pequeños detalles de los diálogos o de silencios en las situaciones. Incluso llega más allá. Dentro de una organización temática del argumento, es decir, que no desarrolla un acontecimiento en una línea temporal, las ideas y los sentimientos expresados por los personajes muchas veces carecen de importancia frente a lo que se ha dejado de decir. El público que acudió a los estrenos de sus primeras obras pudo comprobar cómo las técnicas interpretativas, por mecanicistas, arruinaban la obra representada. Por eso todas ellas fueron inicialmente rechazadas hasta que Chejov se cruzó con Stanislavski. Capítulo: El final de su vida. La relación de Chejov con el mítico director teatral y con el mundo de la escena no se reduce al plano intelectual. Alejado de los opresivos ambientes literarios, el aburguesado escritor y médico enfermo amplía su círculo vital. En 1901, tras un extraño noviazgo, contrae matrimonio con Olga Leonardovna Niper, que había sido actriz en la Compañía de Teatro de Arte de Moscú y quien protagonizó algunos montajes de El tío Vania y Las tres hermanas. Poco duraría la felicidad matrimonial. Anton Chejov muere a causa de las complicaciones provocadas por la tuberculosis que sufría en su fase terminal. Tiene tan solo 44 años. Sucede fuera de Rusia durante la noche del 14 al 15 de julio de 1904. En el balneario alemán de Bad Weiler, clínica especializada en la que se encontraba para recibir su tratamiento. Sus restos fueron trasladados a Rusia y su sepelio fue un gran acontecimiento. Reposa bajo un impresionante monumento en el cementerio moscovita de Novodevichy. Aquí dejamos esta pequeña introducción a Anton Chejov. Al menos conocimos un poquito de su historia. Y lo que sigue viene bueno, señores. Viene bueno. Así es, ni más ni menos. Viene bueno. Cuentos de Anton Chejov. Solamente los ricos le temían a la muerte. Cuanto más ricos, menos creían en Dios. Vaya historia que nos vamos a tener que chutar. Se ve buena, se ve bastante buena. Así que pues no hay más que decir. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Recuerda suscribirte al canal, comentar qué libro te gustaría que leyéramos juntos y pues nos ponemos a leerlo. Lo vamos a dejar, obviamente. Vamos a seguir leyéndolo, pero bueno, comenzamos. Vamos lentos, pero vamos paso a paso hasta terminarlo completo. Eso es, señores. Muchísimas gracias, nos vemos. Deja tus comentarios, comparte el video. También puedes apoyarme de esa forma. Nos vemos. Te traje una calimba, mira. Me voy a despedir con calimbas. Gracias. Dejo aquí mis redes. Suscríbete, dale like, comparte. Y si quieres que te grabe alguna voz o que te haga algún trabajo, ya sea para algún estudio, algún comercial o para alguna tarea que tengas en la escuela, también puedes dejarlo aquí en los comentarios.